hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. ¿Cómo están? Ya estamos acá conectadas desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Estamos acá en su programa Somos Nosotras. Hola, ¿cómo están? No nos dan descanso, ¿vieron? No nos dan ni descanso para poder estar un poco, amucharnos, para pensar en que se nos murió un padre, digamos, en cierto sentido. A mí la palabra papa no me es, bueno, por distintas circunstancias, la respeto, pero no es algo entrañable. En cambio, la solidaridad, la justicia social, la palabra padre, madre, tiene un significante muy cálido, muy, muy querible, ¿no? Eso de estar siempre, sentir uno que se preocupan por uno, por una, y preocuparse por el otro o la otra. Ese ir y venir, esa cuestión que nos distingue en la humanidad, a las seres humanas, humanos, humanes. Entonces, se nos murió don Bergoglio. Se nos murió una persona que era totalmente distinta y que nos hizo sentir que la Iglesia Católica tenía un poco más alma, que tenía personas que cumplían un poco lo que escuchamos, que fue lo que representó Cristo en su momento, ¿no? El cariño, el cuidado, la preocupación por todas y todes. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera hablar toda la audición sobre qué perdimos, qué fue y qué, como toda persona que pasa por la vida como pasó, queda mucho, que nos queda en todos nosotros, inclusive aquellas personas que no somos católicas o que no tenemos creencias o que somos ateas, pero que creemos en el ser humano, en la ser humana, creemos en, como dije antes, en la solidaridad, en el cariño, en la alegría. ¿Y por qué? Porque todos los días en este país nos despertamos con más hambre, con más pobreza, con más indiferencia y justamente con una dosis de crueldad que es todo lo opuesto a lo que quiso transmitir Bergoglio. Por eso, recordarlo a él también es luchar para que esa crueldad
que parece la mentira, todas esas cosas que de niña nos enseñaron, por lo menos a mí, prácticamente a todos los que me rodeaban, que no se miente, que hay que cuidar, que no hay que dañar, y por eso uno, como yo, estudia abogacía, que el principio fundamental es, está todo permitido, medio el principio de no dañar al otro o a la otra. Entonces, cuando esto se invierte, tenemos que detenernos a pensar, primero, que no está todo perdido, al revés. Y también valorizar. Yo hoy aprendí leyendo los diarios sobre Bergoglio, que hizo, que a lo mejor hizo algunas cosas no muy bien, pero la balanza es muy importante. Yo no castigo a alguien porque algo se equivocó en su vida si después hizo un 90% de cosas que nos beneficiaron a las y los argentinos, pero también beneficiaron al mundo y beneficiaron a la Iglesia Católica para que recupere. ¿Por qué luchó eso? Luchó contra la corrupción, a los países más pobres. Entonces, yo creo que vale la pena, para que nos fortalezcamos, para que podamos seguir luchando, que no se destruya todo lo valioso que tiene nuestra cultura, todo lo que el país se hizo un faro, lo de derechos humanos, educación pública, o sea, todo esto querible que nos ha formado como personas y con personas para una vida en dignidad, con todos los defectos que puede tener la democracia. Esto, lo que estamos viviendo, es lo antidemocracia. No tiene nada que nos beneficie de ningún punto de vista. Así que ahora le voy a dar la palabra a mi querida colega Andrea, que nos va a presentar, ¿no? Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te extrañamos la semana pasada, nos hiciste falta, pero bueno, ya estamos acá nuevamente. Y hoy nos vamos a dar un súper gustazo, porque no solo que tenemos una invitada de lujo, sino que además está acá con nosotras, acompañándonos en cuerpo y alma. Está acá María Cristina Perceval, Marita Perceval. Ella, bueno, es una docente, filósofa, fue embajadora por Argentina ante Naciones Unidas y también fue senadora de la Nación. Buenas tardes, Marita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, el agradecimiento, la alegría, el abrazo que soñamos y necesitamos, que es un abrazo, el de Nelly, Nelly pero no solo por su sabiduría, porque este ya sería bastante, sino por su cordialidad y su ternura. Sí. Y esta empecinada forma de andar con convicciones por la vida. No, yo quiero agradecer, para mí es un honor que esté Marita acá, porque esta lucha que llevamos durante años, hace falta aquellas mujeres que pudieron romper el famoso techo de cristal, que se empoderaron en tal forma y que se animaron, porque las mujeres no nos animamos, pero no nos animamos, no es por nada, otro día les cuento de cómo las mujeres no se nos cree, no nos animamos porque todavía el patriarcado está ahí presente, a la vueltita de la esquina. Y para luchar contra el patriarcado, también a recuperar los valores y aclarar que las feministas, las mujeres, el verdadero feminismo y las verdaderas feministas tienen una característica: luchan por un mundo mejor para todas y todes. No luchamos, queremos derechos iguales porque estamos convencidas que no hay democracia cuando una pata de esa institución falta. ¿Vieron una mesa que no tiene todas las patas? Bueno, eso lo dijo ya una filósofa, una feminista, Potterman, pero yo lo repito porque dice que hasta que la democracia no complete ese sostén, esa columna que le falta, que es la igualdad jurídica, pero la igualdad también real en la vida,
no solamente en la Formal. letra. Claro. No es una democracia. Entonces, me gustaría, Marita, primero algunas palabras para relacionar por qué era importante que Bergoglio viviera y por qué es importante su legado. Bueno, ayer fue un día que respeté estar en silencio porque le di tiempo a un llanto, no un llanto estridente, sino ese llanto de sentir que el mundo va a estar más solo sin Francisco. Eso es muy bueno. ¿Y por qué va a estar más solo el mundo, la humanidad y el planeta? Porque en su llamado durante la pandemia, en el llamado que hizo Francisco durante la pandemia, con la serena rebeldía que lo caracterizaba, dijo: nadie se salva solo. Y lo escucharon los miles de millones de personas de buena voluntad, excepto la minoría opulenta. Y él sabía que ese grito de ternura y misericordia que hizo, avisando que nadie se salva solo y que debíamos salir juntos en solidaridad y compromiso de justicia social, paz y derechos humanos de la pandemia, no estaba siendo oído por los poderosos. Por eso es que insistió hasta el momento en el cual piensa cada una de las instancias de la Iglesia, insistió en el nadie se salva solo. Y por esto digo que el mundo ayer se ha quedado más solo, porque la estridente voz de los poderosos, la indiferencia cínica de lo que todos tienen y nada reconocen a los demás, son aquellos que nos dicen que la meritocracia es el camino, que el individualismo no es ninguna cuestión negativa, sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y en vez de ser, perdón la imagen que voy a usar, en vez de ser una fábrica de utopías y realidades justas, nos convierten en cuentapropistas de nuestra esclavitud. Y entonces tenemos esas imágenes del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, en donde las trabajadoras luchaban por iguales derechos, igual paga por igual trabajo, la ley de la silla en la Argentina, que las trabajadoras pudieran sentarse un ratitito, porque si no tenían que estar en la línea de las conservadoras o las textileras paradas 12, 14 horas extenuantes. Salieron de Avellaneda en columna reclamando por la ley de la silla. Todos estos derechos que se conquistan cuando es una voluntad colectiva y no un sufrimiento en soledad. Todo esto es lo que hoy tenemos en todos estos trabajos, vamos a llamarles así, o modos de obtener recursos monetarios en los cuales te hacen sentir que sos muy libre, cuando en realidad sos un mero libertario. Y pienso en los pibes del Rappi, en los Uber, en donde se creen patrones de sí mismos y son esclavos de su propia soledad. Me acordé me vino una imagen de la pandemia que tiene mucho que ver con tus hermosas palabras. Cuando fueras rico, fueras pobre, pero fueras rico, porque este es un mensaje a aquellos que creen que nacieron con derechos a todo. Mejor dicho, naciste con derechos, pero no privilegios, que no es lo mismo. Tuvieron que terminar para salvar su vida en un hospital público porque los institutos privados no tenían suficientes medios o suficientes camas. ¿Se acuerdan eso? Entonces no era suficiente haber pagado una fortuna a Swiss Medical o a cualquiera en medio privado.
sino que tu vida dependía de un Estado que tenía hospitales atendidos y en general de nivel muy aceptable. Entonces eso también, hasta el rico no se salva solo. No se salva porque eso no le garantiza. El día que las personas comprendan que lo material exclusivamente no da la felicidad y no da el bienestar, sino que hay otro mundo, un mundo de alegría, de música, de placer, de cultura, de lectura. Entonces me vino esa imagen. Nadie se salva solo. Nacimos de una especie que no se arregla si no hay alguien al lado que nos acoja, que nos levante, que nos abrace, ¿no? La reflexión sobre Francisco nos atrevemos nosotras, feministas, que si algo hemos mantenido como convicción tenaz y lúcida es Estado laico. Así es. Que respetamos a quienes rezan a todos los dioses, las diosas y a las tierras y las montañas, pero también respetamos a quienes se reconocen agnósticos o aún a quienes se dicen ateos. El cura Francisco, perdón, yo le decía a veces así, voy a decir por qué, sin otorgarme ese derecho tan propio nuestro de hacernos amigos de los famosos para existir. En realidad no es ese mi relación con Francisco. Con Francisco mi relación viene por mi padre, que él era muy amigo de mi padre era músico, era organista, director de orquesta, compositor, vino a Argentina traído por Marechal. Entonces, claro, los órganos se tocan en las iglesias y mi padre tenía el don de la improvisación, entonces cuentan que dicen que había noches en algunos órganos, por ejemplo del Socorro, donde estaba el padre Segade, que fue quien dirigió los coros de misa criolla, donde se juntaban algunos y algunas también a escuchar las improvisaciones de Perceval. Qué bueno. Entre ellos estaba Bergoglio, que fue se deleitaba con la música, bueno, obvio le encantaba la música clásica, pero también el jazz y el folclore, pero amaba algunas partituras de mi padre, de ahí vino una amistad familiar y personal. Él me enseñó a leer Dostoyevsky, pero también me enseñó en algunos momentos en que tuve lo vi la última vez después de la pandemia. Después no viajé más al Vaticano, pensaba ir ahora a verlo. Pero más que mis diálogos que agradezco y llevo conmigo en Santa Marta, algunas cuestiones que él definió y por supuesto me decía, como corresponde decirle a una peronista, me decía la incorregible. Y entonces me decía, a ver, incorregible, ¿con qué venís ahora? Una de las cuestiones que el Papa Francisco planteó desde el inicio fue un tema que trabajó con muchas personas y fue el tema del abuso sexual a niños y niñas y la violencia sexual contra mujeres, también religiosas. Un día le pregunté si podíamos, me dijo que no solo podía, sino que me agradecía. Fuimos con Zainab Bangura, la mujer que hizo los acuerdos de paz en Kenia, en Sierra Leona, y fuimos con Zainab porque ella llevaba la causa de la protección, reparación de las víctimas de violencia sexual en conflictos armados. Fuimos con una argelina que llevaba el tema de los niños soldados, como se llaman, ¿no? La utilización de niños en situaciones de conflicto y de niñas en situaciones de conflicto, que los niños son usados
y explotados y humillados y esclavizados como guerreros francotiradores, y las niñas, sus cuerpos son los territorios de la guerra, como lo son también los de las mujeres adultas. Y con una religiosa de República Democrática del Congo que había sido violada una y otra vez por religiosos. Terrible, terrible. Que lo usaban como método de disciplinamiento, porque también se da la connivencia, lo vimos en nuestra dictadura, se da la connivencia entre religiosos, poder político, corrupción, no digo en todos los casos, pero en algunos casos y de manera muy feroz. Es esa connivencia de impunidad, que es un pacto de caballeros de una ferocidad a veces ilimitada, es que él escuchó los testimonios a modo de confesión de estas mujeres. Se emocionó como solía emocionarse, a las lágrimas, no de cocodrilos, sino las lágrimas de la misericordia, y esa del corazón, ¿no? Eso es misericordia. Y la decisión fue inmediatamente hacer una reunión en el Vaticano para empezar aceleradamente a formar la sala especial en justicia común vaticana para estos delitos. Sí, es que yo creo que, digo, de todas las reseñas que estuve leyendo, ¿no?, en redes sociales ayer, de el pesar que nos genera la pérdida enorme de este ser humano que está ahora en otro plano, para quienes creemos en eso, es, bueno, esos aportes que hizo a una mejora de la institución, que era una institución, bueno, que no se había cuestionado durante siglos, ¿no? Siglos, diríamos. Entonces, que se haya puesto sobre la mesa que en una institución como esa había abusos a menores, había violencias, que hay una exclusión de las mujeres de los lugares de decisión, que empezaran a integrar mujeres, lugares de decisión en la propia institución. Bueno, creo que es algo totalmente revolucionario, ¿no? Que él se sentara a lavarle los pies a alguien, que él leyó otra reseña muy linda sobre sus zapatos, que fue el primer papa que decidió no usar unos zapatos rojos que eran de no sé qué diseñador. Y vivir en Santa Marta. Y usar los mismos zapatos negros que le hacía el zapatero argentino que era su amigo, que le había hecho toda la vida. O sea, como esa muestra de humildad, ¿no? Me parece que lo hacía lo que era. Bueno, por eso es que siempre estuvimos asustados, ¿no? Teníamos miedo de que le pasara algo, de que hubiera, porque tuvo muchos enemigos. Sí, vale. Entonces, sí. Porque esto todo fue revolucionario. Esperemos que mucho de todas las mejorías que él trajo perduren. Yo espero que sí, que va a ser un poco, siempre queda algo. Sí, como claro. Supongo y estoy segura que todos los derechos que logramos no los van a rezar, aunque cambien la ley, porque algo ya cambió en la subjetividad de cada persona, de cada ser humano, cuando se capacita, cuando le dan un derecho que lo constituye en ciudadano, aunque ni se dé cuenta, pero eso tiene un poco el derecho. Es como performativo, pero la trascendencia de que vemos hoy que tuvo, que a lo mejor como argentinas ni nos dimos mucha cuenta, porque esta influencia estuvo para todo el mundo. Vos estás hablando de Kenia. Así es. Y además otra cosa, leí los países que él visitó. Él no fue a París, no fue a Londres, fue a los países más pobres. Bueno, yo lo vi en Nueva York, ya como papa. Yo estaba de embajadora ante Naciones Unidas y el Papa Francisco fue a esa asamblea formidable. Yo digo, la última vez que la comunidad internacional
hasta el día de hoy se animó a soñarse mejor, que fue cuando se adopta por unanimidad y aclamación la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El día, bueno, voy a contar una cosa graciosa. A mí me habían elegido para que fuera negociadora de algunos de los objetivos por el G77, que son el poderío del mundo, decíamos, los países en desarrollo. 123 países conforman el grupo de los G77 más China, y después está la Asamblea General, que son 193 países. Pero se imaginan, 123 sobre 193 somos una mayoría, pero necesariamente las mayorías hay una sola vez que deciden, cuando cada voto vale 1. Pero en los demás es muy difícil que, aunque las mayorías tengan verdad, razón y justicia, sean las que toman las decisiones y se contrapone al poder de minorías que son mucho más poderosas. Dicho esto, el Papa Francisco me había pedido especialmente, como a otros, que pegara especial insistencia y atención en algunos de los objetivos. Uno de ellos era el trabajo esclavo, las nuevas formas de esclavitud. El otro era el tema de los niños, de las niñas, y de los migrantes, los derechos de las personas migrantes, desplazadas, refugiadas. Bueno, entonces, el negociador por el mundo en desarrollo es un gran embajador de Kenia. Entonces, que había sido director de UNICEF en África, qué sé yo. Entonces, un día voy y le digo, mire, embajador, vengo por el 5.3, ¿no? Que tenía que ver con el objetivo que se refiere a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas. Me dice, ¿otro, Marita? Le digo, sí, le digo, porque es muy importante, porque acá entonces en el objetivo de las número 5, el de las mujeres, tiene que estar esto. Pero también vengo con otro que, mire, por el de educación, porque acá... Entonces me dice, a ver, ¿quién quiere el 5? Le digo, no, bueno, mi país, Argentina, está pidiendo esto. ¿Y el de educación? No, bueno, ahí es la Internacional de Educación. Pero veo que en el capítulo de que nos falta de alianzas prósperas, está ahí en el 7 el tema del hambre, que los migrantes... Me dice, ¿y a quién se lo pide? Le digo, el Papa Francisco. Bueno, me dice, ¿y a quién más va a traer usted? Y realmente era que el Papa Francisco se encargó, y obviamente le pidió a distintas personas, según él sabía mirar qué pedía a quién, y él influyó tanto que 2 días antes que fuera la sesión de adopción de la Agenda 2030, él va a la Asamblea General. ¿Y qué presenta? Laudato Si. Ay. Laudato Si. Hermosa encíclica. La encíclica, la primera encíclica sobre los derechos ambientales. Que saquemos la parte teológica, si quieren. Sí. Pero la cuestión política, de política internacional, de política nacional, el concepto de soberanía, el concepto de protección del planeta, la casa común, como aparece ahí, la Pachamama para nosotros. Digo, es allí, indudablemente, fue lo que dio un gran empuje junto a algunos líderes de estados que también impulsaban esta agenda, pero la voz del Papa Francisco fue decisiva para aquel acuerdo marco de París sobre cambio climático, inspirado no solamente en la voluntad de pueblos y estados, no de todos, pero sin duda fundado en los conceptos y la visión que el Papa Francisco llevó a aquella Asamblea General. Es maravilloso. Y por eso no puedo dejar de señalar que lo que ha dicho acá Marita Perceval, 2030, ¿a qué me suena y qué me recuerda con mucha tristeza? Que estos señores que hoy están en el poder
ya este mero hecho los ha deslegitimado, porque el 2030 es un plan y un proyecto que nuestro país está obligado a firmar y a suscribir, porque tiene sus 11 tratados de derechos humanos en la Constitución. Eso ya alguien que fue votado, pero ya no me va a cansar nunca de decirlo, un presidente es presidente porque lo votó una mayoría, pero si al día siguiente desconoce la Constitución, que es la base por la cual fue elegido, ya está deslegitimado, y este señor se deslegitima todos los días. Y en esta anécdota me hizo recordar por qué él y sus funcionarios están violando la Constitución, y en Naciones Unidas han dicho que la Argentina no va a respetar el proyecto 2030. Y eso, dentro de estos 2030, saben que está luchar para que no haya hambre, para que no haya enfermedad, para que no haya pobreza, para que la vida de las seres humanas y humanos sea digna. Entonces, tenemos que seguir cada cosa de esta, pensar y recordarnos. Y Marita nos ha enriquecido con una hermosa anécdota. Yo les voy a poner el sentido del humor. Mira, cuando yo estoy agobiada por la infamia y el cinismo, que yo digo que Milei fuera una voz aislada, pero el problema es que hay un coro, no polifónico todavía, de un coro de cámara, es un coro de autoritarios muy poderosos que tienen un fusionismo, una fusión de lo peor de distintos regímenes que negaban derechos y humillaban a la humanidad destruyendo el planeta. Llámense, tienen componentes de fascismo, sí, tienen componentes de nazismo, sí, tienen componentes dictatoriales, claro. Por ejemplo, ahora cuando están en contra algunos de la Convención para la Protección de los Derechos de las Desapariciones Forzadas, han hecho un sincretismo de la crueldad. El sincretismo, porque la maldad les queda chica, es el sincretismo de la crueldad. Y entonces, frente a este mundo, una vez en Santa Marta, esto con mucha prudencia y respeto lo cuento, me tomo un examen, Francisco, con su pregunta, un examen amoroso. Me dice, oiga, incorregible, ¿cuáles son las virtudes de Dios? Entonces, yo que más he leído Simón de Beauvoir y Cizek, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dije, ay, bueno, a ver, voy a repasar la filosofía que leí por ahí. Entonces digo, bueno, claro, el amor, sí, la justicia, claro, la verdad, ajá, la sabiduría. Sí, me decía Francisco, y era que todo parecía la misericordia. Sí. Y bueno, y no dije todas veces, a ver, le va a faltar la principal. Digo, ¿cómo la principal? Bueno, la virtud que no falta en Dios es el sentido del humor. Porque imagínese, para crear este mundo, si no hay que tener sentido del humor. Y esto hablaba de él porque no era un sentido del humor de aquel que se ríe del dolor de aquel otro, aquella otra, sino de que la injusticia no nos inmovilice, que la pobreza no nos agobie, que la discriminación no nos silencie, sino que hagamos lío, o sea, que sean como él dijo, un humor a los jóvenes. Exacto, que tengamos un sentido del humor capaz de asumir con alegría, como decía con sonrisa de albañil, un poeta argentino, que asumamos con alegría la causa de la justicia social, la igualdad y la autonomía. Eso pues, por la palabra alegría. A mí me reflexiona a veces, ¿no?, que todo este mundo del cielo y de todo eso es tristeza,
no hay alegría, no hay música, no hay cuando hay música es chabacano, no hay amor, no hay ternura. Entonces eso es un tema que me preocupa y que trato de transmitir. Esta filosofía, por ponerle un nombre, que no es nada, realmente a mí me parece que es de todo negro, todo oscuro, todo triste. ¿No? Y esas caras que tienen cuando quieren expresar algo distinto es chabacano. O sea, parece que estamos con poco tiempo, ¿no? No, aquí pasó a saludar acá. Están llegando multitudes. Pasó a saludar acá el director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, lo saludamos desde afuera. Pero Juan Hola, Martín, querido amigo, él sabe que mi corazón, en vez de decir mi corazón no es débil, mi corazón se fortalece cuando lo ve, porque lo quiero a montones y lo quiero bien. Gracias por verte. Late más y el músculo hace un poco de ejercicio. Y bueno, y eso está muy bien. Mira, pero la cosa de esto de lo oscuro no es antojadizo. No. Cuando vos ves en las notas de geopolítica que hace suyas Trump y que las vienen trabajando desde la primera presidencia, porque esto que volvió reforzado no fue porque un día llovió y apareció un hongo en el jardín. Había un plan un caldo de cultivo pensado, medido, por ejemplo, de ir ignorando y despreciando que la Constitución y las leyes, porque si con el argumento de ¿para qué sirven si estamos mal? Entonces no tengamos ni Constitución ni leyes para andar mejor. Oiga, ¿para qué sirve el Estado si usted está sin trabajo, si a usted no le alcanza el dinero, si al final para un expediente demora 3 años en sacarlo? ¿Para qué quiere el Estado? Probemos sin Estado. O sea, toda esa primera construcción de un sentido común del no sirve fue acompañado de no sirve porque es corrupto, no sirve porque es dañino, no sirve porque te roba tu libertad, no sirve porque te secuestra el futuro. Fueron incrementando este sentido común. Por eso digo que no es una cuestión sencilla de enojarse, hacer un discurso... construyeron una narrativa. Hacer un discurso de izquierda emotivamente revolucionario. Acá hay que no solo tener el necesario enojo, sino también la imprescindible lucidez para construir estrategias superadoras. Porque la teoría de ellos, esto oscuro que dice Nelly, se llama Blooding the Sun with Shit. Esto significa, en criollo, Steve Bannon escribió, mire, le recomiendo que inunde la zona es todo, el mundo entero, con mierda. Perdón si estamos en horario de protección a los políticamente correctos. Entonces, pero la mierda es correcta. Inunde la zona con mierda. Diga por día, pero esto no es un invento de trasnoche, sino que está escrito como recomendación. Digan por día 100 cosas revulsivas que generen una situación de rechazo. Por ejemplo, aguante la pena de muerte. Los gays son pedófilos, las lesbianas son psicóticas, las feministas son asesinas con pañuelo rojo. Estoy diciendo todas cosas que han dicho. Entonces, inunde, y no vamos a respetar más la educación pública, y la salud pública no va a existir para los migrantes que van a tener que pagar. Inunde de temor, mienta. Sí, pruebe, porque como no le importa la verdad, tampoco se puede catalogar que es mentira. Inunde con estas alertas. Este es el mundo posible, ¿no? Esta cosa de que miramos a miedo, ¿no? Genera miedo. Y además, o sea, construyen esa narrativa, construyen una narrativa
aprovechándose de esa parte del ser humano más frágil, al miedo, que puede tender a el odio, y a partir de eso, ¿no? Sientan esa base que decías, ¿no? Claro, pero... para poder, a partir de ahí, sembrar. Claro, en un mundo, por ejemplo, ¿por qué razón no le tiene miedo a la clase obrera? Él no denota como denostan las mujeres, ¿no? Que es otro tema. ¿A qué clase obrera? ¿A qué clase obrera? ¿Y ¿A los sindicatos sí? ¿A los sindicatos sí? Sí. Los está desmantelando, Por claro eso. que sí. Sí, pero No a los cómplices de la desregulación y la flexibilización laboral, porque eso yo diría, no reconozco como movimiento sindical, sino como caballos de Troya de los de la patronal, digamos. Claro, pero el problema, creo yo, es como que, porque a veces nos preguntamos, ¿cuánta lucha contra las mujeres? Bueno, claro, el feminismo aparece como una principal causa a destruir, pero muy sencillo y sería para... Miren, yo me leí, no voy a poder contar, porque a lo mejor pongo en juego... Bueno, lo voy a contar de una manera que se entienda, pero no tanto. Mira, te lo voy a contar a nuestro director. Me dije, voy a estudiar los libros que inspiran al señor presidente, porque hay que estudiarlos. Entonces fui a una librería y les dije, vengo a comprar los libros de Laje y de Vázquez. Yo creo que nunca vi en ese librero la cara de espanto que le produjo, porque dijo... A esta piba le pusieron la vacuna que no correspondía, ¿qué le pasó? No tomó la pastilla verde, Bueno, entonces, dicho esto, me dice, ¿pero por qué? Aparte que cuestan un montón, cuestan como 30.000 pesos. Entonces me dice, ¿pero por qué? Y le digo, porque, bueno, por esto de que si sigo leyendo, que también lo hago, a los que me van configurando convicciones y dando argumentos para narrativas, está muy bien, pero necesito a la vez entender cómo piensan quienes nos han declarado enemigas. Es de una sofisticación de orfebre, porque toma literatura, por ejemplo, de quien fue maestra mía de feminismo en España. Referencia a sus libros. Con la primera hora del feminismo. En la primera hora del feminismo se la banca. Sufragismo. Esto. La segunda también, porque ahí era la educación. El problema es cuando se nos ocurrió ser libres. El problema es cuando se nos ocurrió que la libertad sin igualdad no cerraba y la igualdad sin libertad no tiene sentido. Cuando se nos ocurrió decir que había un 52% de la población mundial que estaba sosteniendo con su trabajo invisibilizado, no reconocido y no pago, a un capitalismo de la injusticia, la exclusión y la opresión, y que éramos, en tal caso, si no cómplices, las sostenedoras víctimas de un sistema que a su vez nos oprimía. Entonces, en realidad, ¿con quién se va a enojar? ¿Con los que dicen que quieren comer lechuga orgánica? Y no, con los que... Con esos no, pero con los... A ver, perdón, yo también estoy así como en una transición al veganismo, pero no ese es el problema. El problema es que cuando cuestionamos a Monsanto, el problema es cuando las indígenas ponen su cuerpo en los territorios para decir que la agricultura y la biodiversidad y las formas de producción y la tenencia de la tierra no son inescindibles, que los derechos humanos vienen todos juntos o no vendrán, y eso, el grito más fuerte y contundente vino del feminismo. Por eso, somos un sujeto político. Antes no nos veían, emergimos, gritamos
¿no? Como dice el cantito, ahora que sí nos ven. ¿no? Ahora que estamos Y juntas, no ahora tiene que sí nos ven. bandera, porque esta meritocracia, a estos pobres pibes que les enchufan que van a ser todos felices, todos van a ser ricos. Y la palabra hasta 1 millón, que no vale nada hoy, aparece como algo. En cambio, las mujeres, ¿qué nos va a ofrecer si está en contra de todos nuestros derechos? Es el feminismo como ética, no porque seamos ni superiores, ni esclarecidas, porque yo creo que también tenemos que hacer una articulación con otros movimientos sociales y otras voluntades emancipadoras. Pero que es cierto que en el feminismo con profundidad y contundencia se da una síntesis, porque no solamente porque no somos un grupo, porque no somos una minoría, porque no somos un ave de paso, como podés decir, soy trabajadora durante un tiempo, porque después voy a ser jubilada y antes era no trabajadora, sino que esto, como dice, el maldito hecho de ser mujer es algo que es un modo de ser de lo humano, y aparte, mujeres en nuestra diversidad, y aparte es algo que, excepto que cuando, se extermine el planeta y nosotros desaparezcamos, pues tal vez ahí dejaremos de estar. Pero mientras tanto, ahí vamos, como un modo de lo humano que permanece en una situación de rebeldía, de ternura y de voluntad de transformación. Y no te olvides que éramos incapaces. 100 años en la historia no es nada. Eso lo cambió Nelly Millerski. Les aviso que yo fui senadora nacional formal, bueno, y un poquito real, pero la banca yo la compartí con Nelly Millerski. Diría en sentido casi tanguero de vuelta de barrio. Yo puse el culo y ella el cerebro. Bueno, si no tan así, a veces yo creo que pensamos juntas, sin Nelly Millerski hubiera sido, y sin Aide Virgin hubiera sido imposible la 26.845, la ley de violencia, como le dicen, contra las mujeres. Sin Nelly hubiera sido imposible el equiparar los derechos de las mujeres en el Código Civil. Sin Nelly hubiera sido imposible avanzar. No exageremos. No, yo no exagero, digo la verdad, porque no exagero cuando digo que en el Senado del 2001 al 2009, cuando yo fui senadora, la única que se declaraba impunemente feminista era yo. Estaba Diana Conti, amiga entrañable, compañera querida. Ella era una guerrera de los derechos humanos y era una aliada clave del feminismo. Estaba Vilma Ibarra, claro que acompañaba las causas feministas, pero ella estaba en una agenda de LGBTIQ+, y también, en códigos de fondo que estaba reformando como presidenta de legislación general. Pero la que dijo, vengo por la representación de mi provincia y de las feministas. Y es así, entonces no era. Digo, lo cual no me hace mejor. Éramos pocas, Nelly. Éramos pocas. Y qué suerte, en vez de enojarme cuando vi desde Panamá, que estaba directora regional de UNICEF, vi que las calles se habían vuelto esa marea verde. En vez de enojarme, viste que hay gente que se enoja cuando las cosas van bien. Pero me puse tan feliz. Yo dije, bueno, qué lindo ser multitud. Ahora nos queda el desafío, aún hoy, de ser movimiento. Y bueno, creo que estamos en ese momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como feministas en este contexto? ¿Cómo nos vamos a reorganizar? Bueno, es que yo creo que estamos reorganizados. Cuando yo leo que FEDUBA, que dan cursos en la calle frente al Congreso, cuando veo toda la inquietud, hay mucha inquietud, hay una marea subterránea. ¿Cuándo podremos emerger con fuerza? No nos olvidemos que tenemos enemigos muy poderosos. A veces pienso, cuanto más conozco, cuanto más estudio,
veo que el patriarcado tiene una fuerza, pero una fuerza que ni nos damos cuenta. Aparte tiene una capacidad de mutar y de reinventarse. Eso que porque es está aliado con el increíble. capitalismo. Creo que iba a decir, Sí, es como porque el capitalismo es el dios Jano, esa digamos, diada acá. capitalismo patriarcado que se reinventa todo el tiempo para venir cada vez más opresor. Más opresor. Pero miren ustedes, tienen los medios, tienen el derecho, tienen la justicia. No todos lo tratamos de cambiar, pero es una fuerza muy poderosa. Eso no es para que nos achiquemos, al revés, para que pensemos qué valientes somos, todo lo que conseguimos. Por eso me queda una cosa pendiente, que era Marita que nos contara qué pasó en Nueva York el 8 de marzo y los días que rodearon, porque cuando yo leí los informes sombra, que son los que pasa la sociedad civil y denuncia ante Naciones Unidas de qué hizo el Estado, por un lado lloré, pero también por todo lo que se destruyó, pero por otro lado me admiré y dije, ¿cuánto hicimos? ¿Cuánto? Remedios para el cáncer, paliativos, becas para los chicos que egresen, subsidios para el pibe que sale de una institución porque estuvo todo el tiempo en hogares de tránsito, quitar los subsidios. Es una lista de crueldad. Y la crueldad no es nuestro destino. No, es nuestra adversaria. A ver, algunas cuestiones, porque a veces nosotras tenemos esta pasión genuina de la sororidad y el sentir que tantas veces las mujeres fueron el patio trasero de lo humano, que código como cree Trump que es América Latina y el Caribe su patio trasero, que nos damos manija entre nosotras, ¿no? Y vamos, pero a mí me gustaría reflexionar con todos, desde lo que nosotras sentimos, pensamos, creemos, porque aun si solo nos afectara a nosotras la injusticia, hasta eso sería menos grave. El asunto es que y con esto voy a ir en un minuto a lo que me decías de esta reunión de la conferencia anual sobre la situación jurídica y social de la mujer. Es un tema de mujeres que hace 2 meses en la Organización Mundial del Comercio, las vacunas para el COVID, que se pedía que fueran gratuitas para los países pobres y los más pobres, como se hizo en los 90 con los medicamentos para el VIH con los países miserables, donde los más pobres entre los pobres, que fue con un fondo de Naciones Unidas gratuitas en esos países. Fuimos desde distintos movimientos y muchos estados, no me pregunten, Nelly, si el gobierno de Argentina fue, porque no fue, y a decir, oiga, mire, la pandemia pasó, pero las pandemias por causas respiratorias son el horizonte que puede reiterarse mientras sigamos diciendo que el cambio climático es la invención de los comunistas y la pesadilla de las feministas y el negocio de los ecologistas. Bueno, mientras sigamos haciendo esto y neguemos el cambio climático, van a darse situaciones que por la interdependencia en que hoy vive el mundo, los desplazamientos, se hacen pandémicas. Antes podían ser epidémicas, hoy se hacen pandémicas porque es una humanidad en movimiento que viaja, va, viene. ¿Qué pasó? Aplaudieron y dijeron, claro,
Por supuesto, es justo que los países pobres y los más pobres tengan la medicación preventiva y las vacunas preventivas para COVID de forma gratuita. Claro, es justo. No es caritativo, es justo. No, dijeron que no. Dijeron que no había por qué subsidiar la pobreza porque esos países eran pobres, porque, como dijo Anne of Sin en el Hotel Sheraton en el 2001, cuando la Argentina se caía a pedazos, que éramos 7 senadores y nos lo dijo en la cara, cuando dijo, la deuda es cuestión nuestra para que la paguen, la pobreza es cuestión de ustedes porque la crearon. Entonces, a ver, eso claro, si no miras un mundo que de donde el norte rico saca sus recursos y sus bienestares y los paraísos fiscales y las evasiones. Con lo cual, yo digo, esto que dijeron no en la Organización Mundial del Comercio, no a la facilitación de las vacunas, es un tema de las rabiosas feministas que son unas fanáticas de sí mismas. No, es un tema de la humanidad entera. Cuando decimos que los 1.000 millonarios, que lo planteó Lula en el G20, deben pagar un 3% de su riqueza, de su renta extraordinaria, y que con eso se podría hacer un fondo para los países pobres y de renta media para infraestructura de cuidados, para infraestructura que garantice tener en cuenta las dimensiones del cambio climático y que incorpore la transición digital y que además, por si esto fuera poco, llevo una virome de regalo, diría en el subterráneo, además serviría para un fondo para erradicar el hambre, no la desnutrición, el hambre. Y entonces, que digan no. Es terrible. Eso es, porque las mujeres somos mayoría en esa campaña, pero ¿es un problema de las locas feministas o es un tema que importa a toda la humanidad? Así es. Bueno, Marita. Me emocioné un poco, perdón, qué sé yo. ¿Qué pasó en la CSW, como le dicen? Y pasó lo que debía pasar. Esa es otra audición. Bueno, vuelvo para la pregunta. Se acabó la audición, pero les aviso como anticipo. No está escrita en la Declaración 2025 derechos sexuales y reproductivos por primera vez desde Beijing. Como la película de Subiela, las últimas imágenes del naufragio, empezamos a tachar palabras. ¿Por cuál empezaron? Por derechos sexuales y reproductivos. Así es que vamos. Volvemos a lo sexual. ¿Qué haríamos sin sexualidad? No existiríamos. Ni santas podríamos ser. Porque no tendríamos que negar. Bueno, queridas, nos hemos pasado la hora. Sorry. Pero bueno, ha estado muy bueno. Muchísimas gracias, Marita. Muchísimas gracias, Andrea. Hasta el martes próximo, que ojalá no nos despertemos con malas noticias, reflexionemos todo lo que hablamos sobre el Papa y le deseamos dónde está, si está en algún lado, que bueno, lo aprecien y lo quieran como lo hemos querido y apreciado todas y todos acá en la Argentina. Hasta el martes próximo y a seguir teniendo confianza y no bajar los brazos. Eso nunca. Hagamos lío. Una nube gris, aparezcas tú, una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no